Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, lo cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a las redes sociales, donde nosotros estamos también enseñando la palabra expositivamente. ¿Qué quiere decir la palabra expositivamente? Quiere decir que nosotros enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permítanos expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas a través del chat de WhatsApp. El chat de WhatsApp, que es gratis, el número es gratis por todas partes del mundo, y estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas, y tenemos el privilegio de responder a cada una de ellas individualmente a través del texto de WhatsApp, el chat. Una vez más, el número es gratis por todas partes del mundo, y si tú tienes una pregunta bíblica, simplemente envíala a este número. Permíteme compartirlo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros vamos a responder cada noche. Estamos respondiendo a todas las preguntas, y luego muchas veces incluimos algunas de esas preguntas en el siguiente programa, en el siguiente día, aquí en el canal Telenet en HD 12.1 aquí en Cusco, desde Cusco. Y hablando de eso, sabe que nuestro programa se difunde de Cusco, Perú, y va por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Y note bien, también tenemos una iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, y escuche bien, y queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde nuestro pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia, y él también está enseñando la palabra del Señor como expositivamente. La iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, en Huanchac, Garcilaso con Huanacapa. El edificio 305 es un edificio blanco alto de 6 pisos, y la iglesia está ubicada en el 5º piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Ahí la iglesia se reúne cada domingo a las 9 de la mañana, y note bien, los cultos comienzan a tiempo cristiano. El culto comienza a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego terminan a tiempo, y luego el culto principal es a las 10:30 de la mañana, y ahí están los hermanos de la iglesia con los brazos abiertos para recibirlo, para que sí tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y luego los miércoles ellos tienen un estudio bíblico, y luego el culto de oración los miércoles, y comienza precisamente a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con el número que voy a compartir en un ratito, pero también permítanme extenderle una invitación para aquellos que están viviendo en los Estados Unidos. Nosotros estamos ubicados en la iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos nuestro culto en español a las 8 de la mañana cada domingo, y a las 10 de la mañana en inglés. Estamos ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, y Carolina del Sur está entre Norte Carolina y Florida. Ahí estamos ubicados, ahí así te puedes ubicar un poquito mejor. Y estamos en la ciudad de Aiken. La iglesia está localizada en la calle 250 Town Creek Road. Repito, 250 Town Creek Road. Y ahí estamos también cada domingo a las 8 de la mañana en español. Note bien, para más información para ambas iglesias, donde te enviamos la dirección, cómo llegar a ambas iglesias, simplemente comuníquese con nosotros a través del texto, y no se olvide que es gratis. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13, y vamos a incorporar las preguntas que hemos recibido hoy día también
Y no se olvide que aquí estamos hablando, y el tema principal en esto, en el versículo 11, 12 y 13, en Romanos capítulo 6, está hablando de que el creyente no persevera en el pecado. El creyente no persevera en el pecado. Debe vivir su posición en Cristo. Debe vivir su posición en Cristo. Ese es el tema, y estuvimos hablando la última vez de la primera parte. Vamos a leer la escritura en dos versiones de la Biblia, por favor, la Biblia en la versión cristiana y en la versión católica, por favor. Es importante mantener las dos versiones enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor parte de nuestro pueblo hispanohablante en Sudamérica son católicos romanos. O sea, es importante mantener nuestra audiencia, nuestra vasta audiencia incluida para enseñarle lo que dice la palabra del Señor en su propia Biblia, y así también con aquellos que dicen que son evangélicos, protestantes o como cualquier nombre que ellos utilizan. En la versión cristiana lo dice así en Romanos capítulo 11, versículo 13. Vamos a leer, comenzando con versículo 11, dice: así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Siervos no del pecado, sino de ¿qué? De la justicia. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y la última vez, y aquí quiero dar un repaso, un resumen pequeño por causa de unas preguntas que quiero responder, y esta es la idea aquí, que el verdadero creyente, ahora deténgase un momento, estamos hablando del verdadero creyente, no estamos hablando de aquellos que simplemente están profesando con su boca: sí, yo creo en Jesucristo. Bueno, los demonios creen en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Bueno, el diablo cree en Jesucristo, pero no se someten a su autoridad, no se someten a su palabra. Bueno, así hay millones y millones y millones de gente por todas partes del mundo. Igual, ellos según la Biblia, son falsos creyentes, creyentes que son falsos, ¿no? Ahora, pero la Biblia está hablando aquí sobre el verdadero creyente, la persona que reconoce que él no puede a las solas, ¿no?, vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Él la tiene que vivir en la persona de Cristo Jesús, sometiéndose a la autoridad de la palabra de Dios, a través de la vida, la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si estamos hablando del verdadero creyente, ¿no? Esta persona no persevera en el pecado, en otra palabra, no está viviendo habitualmente en pecado, donde la conciencia ya no le molesta, donde se ha normalizado el pecado en su vida. Ahí donde está mucha gente hoy en día, y muchos que están sintonizando, el pecado no te molesta, no te aterroriza, no te molesta en ningún sentido, porque es algo normal en tu vida. Bueno, si es así el caso en tu vida personal, probablemente no eres un creyente verdadero, eres un falso, eres un religioso, donde tú le has dado el asentimiento mental a la idea de la palabra de Dios, le has dado el asentimiento mental a la muerte de Jesucristo, pero no tiene ningún impacto en tu vida. Y lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de el verdadero creyente, el que no habita, que no mora, que no vive, que no persevera habitualmente en el pecado. Sí peca, pero su vida normal no es de pecar. Ahora, ¿por qué? Porque esta persona ya tiene la capacidad, a través de haber nacido de nuevo, a través de haber sido regenerado su corazón, esta persona puede vencer y triunfar sobre el pecado en su vida. En términos muy claros, este pasaje dice exactamente lo que el creyente debe de hacer para vivir en victoria sobre el pecado. Y aquí estuvimos hablando sobre una pregunta que entró de parte de nuestra audiencia la última vez, donde estuvimos hablando, y no te escuche la pregunta fue esta: ¿cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? Esa fue una pregunta de nuestra audiencia, ¿no?, de ustedes. Y luego hubo 11 preguntas más o menos asociadas con esta pregunta, donde tuvimos el privilegio de responder a esa pregunta en el último programa.
Y aquí una vez más se escucha la pregunta, ¿eh? El cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado. Yo creo que el cómo fue una tremenda pregunta. Y estuvimos hablando sobre este punto número 1. El punto número 1 es el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. El creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Y ahí donde habíamos invertido mucho tiempo respondiendo a esta pregunta. Y hoy queremos llegar a la segunda parte de este versículo, donde estamos enfocando en Romanos capítulo 6, versículo 11. En Romanos capítulo 6, versículo 11, donde nosotros estamos enfatizando. Mira bien lo que dice aquí. Estuvimos leyendo esto anteriormente, al principio de este programa, de esta hora, en la versión cristiana. Ahora escuche la versión católica de Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Lo dice así. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Versículo 12. Que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan, versículo 13, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. Ahora, donde quiero enfocarme aquí es la segunda parte del versículo 11. Versículo 11 tiene dos partes. La primera parte dice así: así también ustedes considérense muertos al pecado. La segunda parte de este versículo es: pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Pero vivos para que Dios en unión con Cristo Jesús. Ahora, este es el segundo punto que quiero clavar, martillar aquí. ¿Por qué? Por las preguntas que entraron desde la última vez que estuvimos juntos, ¿no? Y el segundo punto es: el creyente debe considerarse vivo para Dios. Debe considerarse vivo para Dios. Ahora, lo que está hablando aquí es que el creyente, o el verdadero creyente, no solamente se identifica con Cristo en su muerte, pero también se identifica y es identificado con Cristo en su resurrección. Dios no solamente cuenta la fe del creyente como su muerte en Cristo, pero también le cuenta su fe, miren, escuchen, como vida en Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, murió por parte de nuestros pecados. Cuando Él murió, no, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó a la nueva vida, nosotros resucitamos a Él. Este es el cuadro, la imagen que se pinta de que nuestra posición está en Cristo, ¿no? Él tomó nuestro lugar en la cruz, luego Él tomó nuestro lugar en el entierro, Él tomó nuestro lugar en la tumba, Él tomó nuestro lugar cuando fue resucitado, Él tomó nuestro lugar cuando ascendió y regresó a la presencia del Padre Celestial. Ahora, estamos hablando de el creyente verdadero, el verdadero creyente, ¿no? Ahora, tenemos que utilizar a propósito, tenemos que utilizar este concepto, el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos creyentes. Ahora, había una época donde simplemente decíamos creyentes, y todo el mundo entendía que era un verdadero creyente, pero hoy en día no podemos decir creyente, porque hay muchos que son creyentes, sí, solamente intelectualmente, mentalmente, nada más, pero su vida no ha cambiado, su vida no se ha transformado, y mira, la palabra de Dios no ha tenido ningún impacto en su vida. Ahora, dicen que ha tenido un impacto, pero su vida grita lo contrario. Nosotros tenemos que reconocer que hoy tenemos que literalmente, es como repetirnos, decir verdadero creyente. Es como decir creyente, ¿no? ¿Por qué? Por esta razón de que hay muchos falsos creyentes hoy día. La categoría de los religiosos, por ejemplo, los moralistas, por ejemplo, los legalistas, por ejemplo, ahora no todos, pero la mayor parte tienen la tendencia, si lo puedo decir así,
que están más que convencidos en su propia, en su pensamientos que ellos son verdaderos, pero no viven la palabra de Dios. Son legalistas, son más religiosos en hacer esto y hacer lo otro, hacer esto y hacer lo otro, hacer lo otro, pero no tiene nada que ver con su relación verdadera con el Salvador de este mundo, en cual es el Señor Jesucristo. Ahora, el creyente verdadero es contado. El verdadero creyente es contado como resucitado en la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección del Señor Jesús se cuenta como la resurrección del creyente, ¿no? Y así como Jesucristo fue resucitado para nueva vida, el creyente es resucitado en una nueva vida igual, porque Cristo nos representó. Es la experiencia vicaria, ¿no? Donde Él va delante de nosotros para abrir la brecha, abrir el camino para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Cristo fue, como Cristo fue resucitado para vivir en la presencia del Padre Celestial de Dios y para servirle por siempre, para siempre, para siempre? Así el creyente, el verdadero creyente, es resucitado para vivir en la presencia del Padre Celestial de Dios, ¿no? Y para servirle por siempre y por siempre, por siempre, por siempre, igual. Y el punto central es que el creyente, el verdadero creyente, reciba en su corazón y en su vida la verdad de su vida resucitada. Ahora, que el creyente ahora sirva a Dios, no al pecado. Que el verdadero creyente le sirva a Dios, pero no al pecado. Que el verdadero creyente camine delante de Dios, ¿no? En esta nueva vida resucitada, que camine sobria, que camina justa, que camine piadosamente en este presente mundo. ¿Por qué? Porque reconoce que a pesar de todo lo que el mundo nos ofrece, a pesar de toda la tentación que el mundo nos ofrece a nosotros, ¿no? Reconocemos que tenemos que vivir rectamente delante de Dios. Una vez más, por favor, lo tengo que repetir porque muchas veces la gente no te escuchan o ignoran o rechazan, y luego porque se les olvida las cosas, ¿no? Y luego te hacen la misma pregunta todo el tiempo. Mira, una vez más, y no me canso de repetirlo. Mira, el verdadero creyente no persevera en el pecado, no vive habitualmente, su hábito no es pecar todo el tiempo. Estoy hablando del verdadero creyente. Lo normal no es pecar, pero sí peca, porque todavía tiene que luchar con la naturaleza vieja que siempre que se quiere levantar y tratar de dominar su vida, ¿no? Y típicamente esto sucede a través de las consecuencias, a través de las tentaciones de este mundo, ¿no? Ahora, un creyente, el verdadero creyente, un creyente verdadero, sí puede pecar, pero su conciencia, lo que sucede es que el Espíritu de Dios que mora en él, le viene y le trae la convicción que él no anda bien, y el verdadero creyente va y pide perdón a Dios, ¿no? Y Dios borra ese pecado, la consecuencia de ese pecado en su vida. Ahora, el que no es un creyente verdadero, muchas veces no le molesta. No le molesta la idea que está pecando porque es algo normal para él. Ahora, este creyente verdadero, este verdadero creyente, que camine contándose a sí mismo. El verdadero creyente te camine considerándose a sí mismo. El verdadero creyente que camine tratándose a sí mismo como vivo para Dios, pero para servir a Dios desde ahora y para siempre.
él y ella sabe ya lo que tiene que hacer. Y tiene que caminar como debe de caminar en el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, esto es importante de captar esta idea. Ahora, a ver si podemos amplificar esta idea a través de otras escrituras. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 20. San Lucas capítulo 20, por favor. Vamos a San Lucas capítulo 20 y mira bien lo que dice aquí. San Lucas capítulo 20 y mira lo que dice en versículo 38. Versículo 38 en capítulo 20 de San Lucas. En la versión cristiana dice así: Él no es Dios de muertos. La referencia es de la persona de Jesucristo. Él, Jesucristo, más bien en la versión de la Biblia, la amplificada. Hay una versión que la Biblia que se nombra la amplificada. Él, el Cristo, el Hijo de Dios, no es de Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque Dios vive, porque todos viven para Él. Perdón. Mira bien, Él, el Hijo de Dios, el resucitado, no es Dios de muertos. Por eso me encanta la versión amplificada. Pero en la versión cristiana dice: Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. En la versión católica lo dice así, versículo 38 dice: No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por Él. Cuando Él dice que Él no es Dios de muertos, obviamente aquí está hablando de aquellos que están muertos espiritualmente, ¿no? No solamente los que están muertos y han sido enterrados físicamente, pero está hablando de aquellos que andan espiritualmente muertos. Y estamos hablando de millones y millones y millones y millones y millones de gente por toda parte del mundo que están caminando en las calles vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 11, donde él dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que... esto es lo que tú tienes que hacer como un creyente. Mira, ¿sabe qué? Tengo la tentación aquí enfrente de mí. Reconozco que tengo esta tentación. Yo lo veo. ¿Está claro? Mira, yo no puedo prevenir, yo no puedo detener que venga que las tentaciones vengan. Pero cuando llegan, yo sí tengo el poder de decidir: ¿voy a participar en ese pecado o no voy a participar en ese pecado? Porque ahora tengo la capacidad, ¿ves? La habilidad a través del Espíritu Santo que mora en mi persona. Ahora yo puedo decidir si yo voy a participar. El que no es creyente, él cae todo el tiempo porque no tiene la capacidad del Espíritu Santo que mora en él, porque el Espíritu Santo no mora en él. Él no puede, él no tiene la habilidad, no tiene la fuerza, no tiene las herramientas para detenerse y echarse atrás del pecado. Él tiene que enfrentar la realidad que él no tiene la capacidad de decir no. Y él cae en la trampa del pecado todo el tiempo. Pero el creyente verdadero sí tiene el Espíritu Santo que ha entrado en su corazón. Ese es el milagro de la salvación, que el Espíritu Santo trae y viene a redarguir el corazón del creyente, y el creyente él cae y se somete a la autoridad de la persona de Dios. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 14, por favor, abre su Biblia en Romanos capítulo 14, mira bien lo que dice. Vamos al libro de Romanos capítulo 14, por favor. Vamos al capítulo 14. Mira lo que dice aquí en versículo 8. En versículo 8. Y Pablo lo dice en una forma bien sencilla, simple, pero directa. Chiquita pero picosa. Es como mi esposa, chiquita pero picosa. Mira lo que dice. Aquí en Romanos capítulo 14, versículo 8, dice así. En la versión cristiana dice: pero si vivimos para el Señor, vivimos. Me encanta. Pero si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿ves? Del Señor somos. En la versión católica lo dice así, versículo 8. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor.
aquí Pablo nos hace saber, el contexto está hablando, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Esto fue algo irónico, ¿no? Estaba hablando con una familia, me llamaron y yo voy a verlo, y tú sabes que en Carolina del Sur, donde estamos ahora, y hay mucho campo aquí, mucho campo. La mayor parte del estado de Carolina del Sur es campo, ¿no? Tenemos varias ciudades, pero son muy pocas aquí, pero la mayor parte es campo, ¿no? Y estamos hablando de tremendas distancias, ¿no? Y eso lo tengo que reconocer. Cuando me llaman, yo típicamente tengo que viajar 30, 40, una hora a un lugar para hablar con una persona. Me llamaron y yo voy. Ahí voy. Y yo fui porque me llamaron y estaban desesperados, en un estado de caos. Y esta familia es hispana, y voy y entro en una comunidad, porque aquí en Carolina del Sur aquí tenemos barrios, hay secciones en campos donde estamos hablando de 300, 400, 700, 800 familias hispanas, y vienen de toda parte de Latinoamérica, ¿no? Tú entras en una comunidad hispana aquí, tú tienes un montón de sudamericanos, tienes centroamericanos, tienes norteamericanos, y todos son hispanos, ¿no? Y es una mezcladura, ¿no?, de gente. Y en esta comunidad donde nosotros estamos, la mayor parte de la gente son ilegal, ¿no? Y nosotros le alcanzamos con el evangelio, ¿no? Bueno, ahí voy llegando, y la razón, y cuando llego, digo, ¿cuál es el problema? Y me hablan de que llegó la inmigración y recogió un montón de gente, ¿no? Ahí vinieron con buses y lo recogió un montón de gente, ¿ves? Y muchos que estaban trabajando afuera ni se dieron cuenta. Cuando regresaron, descubrieron que su esposa, sus esposos, sus hijos, vino la migración y se los llevó un montón de gente. Yo estaba hablando con ellos. Fui para orar por ellos, ¿no? Fui para consolar sus corazones, ¿no? Yo trabajo mucho con la migración, y me hicieron la pregunta, ¿qué debemos hacer? Y yo le pude dar el consejo que ellos tenían, las cosas que tienen que hacer para reunirse con su familia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminé eso, me invitaron para un cafecito, y yo dije, mira, permíteme compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Porque mira, lo que tú necesitas es Dios a su lado. Tú necesitas ponerse al lado de Dios, y entregarse en las manos de Dios, y ahora en la misericordia de Dios, en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, Él te puede ayudar a solucionar su problema. Estaba compartiendo el evangelio con ellos, y esta señora me miró y me dijo, no, yo no estoy interesado en esas cosas, yo estoy interesado en cómo puedo reunir con mi esposo. Y ahí estaba hablando con ella. Me dice, sí, yo creo que sí, la Biblia es verdad. Así me lo dijo, yo creo que la Biblia es verdad. Y yo, ok, si es verdad, y tú me dices, sí, te estoy diciendo que yo creo que la Biblia es verdad. Ok, señora, si la Biblia es verdad, contésteme una pregunta, por favor. ¿Por qué no te sometes a la verdad si tú crees que la Biblia es la verdad? Y ella se me quedó mirando, y obviamente yo pude ver que ¿cómo digo? Buscando la palabra aquí, que su rostro, su fachada cambió, y ella se molestó. Y dijo, bueno, me dijo, yo tengo mis propias creencias. ¿Okay? Y señora, en ese caso, ahora, no se olvide. Y ella se estaba, como digo, se estaba molestando más, se estaba irritando, ¿entiendes? Se puede ver que la calentura se estaba levantando, se puede ver que... Y yo dije, señora, usted me llamó a mí, yo no te llamé a usted. Y usted me llamaste un pastor, yo soy pastor, tú sabes eso. Sí, yo necesito un hombre de Dios. Tú necesitas un hombre de Dios. Señora, tú no necesitas un hombre de Dios, tú necesitas a Dios. Un hombre de Dios no te puede ayudar, es Dios el que te puede ayudar, es Dios que tú necesitas. Y ella dijo, bueno, sí. Ahora, tú me acabas de decir que
tú crees que la Biblia es la verdad. Y a mí yo camino con, yo siempre camino, porque depende con qué voy a hablar, yo camino con la Biblia evangélica y con la Biblia católica, con las dos Biblias. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar con la gente. Y típicamente yo dije, pues señora, esta es tu Biblia, ¿no? Dice, no, yo dije, seguro que sí, mire señor, te voy a mostrar algo. Y yo le dije, mira, esta es la Biblia católica. Esta es su Biblia, porque tú me dices que eres católica, ¿sí? Ok, so yo estoy hablando con ella. Ahora, en tu Biblia está hablando estos principios. Y luego ella me dijo, sí, pero yo nunca leo la Biblia. Ok, señora, tú me dices que tú perteneces a la Iglesia Católica, pero no lees la Biblia Católica. Dices, ¿cómo funciona eso? Te estoy hablando de la palabra de Dios. Olvídate la palabra de la religión, de los bautistas, de los pentecostales, de los presbiterianos, de los metodistas, de los luteranos, de los católicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ella me dijo, sí, pero yo tengo mi propia creencia. Y dije, señora, pregunta, ¿tú me estás diciendo que su creencia es la verdad última, final, máxima? Y ella se detuvo por un momento. Y yo pude ver que se iba a formar la palabrita en sus labios. Sí. Y ella se detuvo. Y me dijo, bueno, si tú lo pones en esos términos, me imagino, así me dijo, me imagino que la palabra de Dios es máxima. Y la mía se tiene que someter a él. Exacto. Yo no estoy discutiendo religión aquí contigo. Si tú me dices que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿tú me estás diciendo eso? Sí. ¿Y tú me estás diciendo que Jesús murió por nuestros pecados? Sí. La Biblia enseña que tú debes someterse a Él, a Jesús y a la palabra de Dios. Y ella dijo, sí, pero yo tengo mis propias creencias. Muy bien. En Romanos capítulo 14, versículo 8. Pero si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La pregunta, señora, ¿eres del Señor? Y ella me dijo, no. Pero tú le estás pidiendo a Él que te ayude con tu problema mientras que no te sometes a Él. So, usted simplemente lo quiere usar a Él para complacer tu necesidad, cumplir con tu necesidad. Pero lo demás, de las cosas de Él, tú solamente estás interesado en las cosas de Dios. Tú quieres los beneficios de Dios sin Dios. Y ella me dijo, bueno, la señora me dijo, ella me dijo, bueno, ella es de, y le pregunté, señor, ¿de qué país eres? Ella me dijo, bueno, yo soy de Ecuador. Ok. Y yo estaba hablando con ella, ¿no? Y ella me dijo, bueno, si lo pones así, ella me dijo, si lo pones así, me imagino que es lo que estoy diciendo. ¿Y no te molesta? No. Ok. Esa pregunta. Déjame hacer una pregunta a nuestra audiencia. ¿Entienden? ¿Ella es un creyente? ¿Ella es un verdadero creyente? ¿Sí o no? Pregunta. Tú tienes el número en la pantalla. 1-310-804-7733. 1-310-804-733. Ahora, mándame un texto, ¿no? Dígame que sí ella es un creyente verdadero, un verdadero creyente o no. Solamente dígame sí o no. Nada más. Sí o no. Yo estaría interesado, ¿no es?, de recibir una respuesta de parte de nuestra audiencia, porque yo quiero entender, yo quiero saber si entienden lo que estoy intentando de decir aquí. Por favor, ayúdame, yo quiero saber. Nota lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 15, versículo 15. Vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Corintios capítulo 15, versículo 15. Y si no lo sabe, la señora me dijo, bueno, al fin ella me dijo,
yo no creo como ustedes, los evangélicos. Yo, ok, señora, yo entiendo eso, pero yo te estoy leyendo y te estoy enseñando la Biblia de los católicos. Y por fin me dijo, bueno, sí, pero yo tengo mis creencias. Así me dejó. Ok, señor. Me despedí, le di el consejo que ella necesitaba, cómo ayudarla, y ahí la tuve que dejar en las manos de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, por favor. En la versión cristiana dice así: y por todos, hablando de Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la versión católica lo dice así, versículo 15. Y Cristo ha muerto por todos, es más claro todavía. Y Cristo murió, y Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan para ellos mismos, sino para Él, que ha muerto y resucitado por ellos. Ahora, yo compartí eso con esta señora. Y me dijo, sí, yo lo puedo ver. Y le dije, señora, te lo quiero mostrar, esto es tu Biblia. Mira, léelo. Y me dijo, sí, pero. Okay, está bien. Señora, yo nunca vengo para discutir con una persona, nunca vengo para entrar en un argumento, arguir. Y le dije, señora, yo no vengo para faltarte el respeto tampoco, señora. Mi trabajo es presentar la palabra de Dios, y ahora tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres. Ahora tú tienes que decidir lo que tú vas a hacer con la verdad. Y le dije, señora, tú tienes que entender esto. Antes que me voy a despedir, señora, ¿acepta la verdad o rechaza la verdad? Su responsabilidad es aceptar la verdad o rechazar la verdad, pero tú no tienes la autoridad de cambiar la verdad. Y lo que tú quieres hacer es intentar de cambiar la verdad, y no tienes la autoridad. Yo no puedo cambiar la verdad. Y lo que tú me estás diciendo aquí hoy día es que usted no acepta la verdad, y como no tiene la autoridad de cambiar la verdad, tú estás rechazando la verdad. Y tú estás rechazando la verdad del Dios en cual tú quieres que Él te ayude. Piense bien cuánto sentido tiene eso. Ya le tuve que dejar. Punto número 3. Note una verdad muy gloriosa. Punto número 3. Note una verdad gloriosa. Ahora, déjeme ponerlo en su contexto, por favor. Ahora, cuando estuvimos hablando, dije, punto número 1, el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Punto número 1, el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Punto número 2, ¿no? Es el creyente debe considerarse vivo para Dios. Punto número 2, el creyente debe considerarse vivo para Dios. Ahora llegamos a punto número 3, ¿no? Note una verdad muy gloriosa. Mire bien, la vida del creyente se debe ¿a quién? La vida del creyente se debe a Cristo, y a Cristo solamente. Nadie en esta tierra, en esta pelota que está colgada en el aire, que Dios puso, esta planeta, esta tierra, ¿no? Este mundo. Mira bien, ninguno de nosotros debemos nuestra vida a nuestras religiones, porque la religión es, por definición, es algo que el hombre ha inventado para tratar de acercarse a Dios debajo de sus propios términos. Básicamente es lo que estamos hablando ahora. Pero el creyente verdadero debe su vida a Cristo y a Cristo solamente. Todo lo que el creyente conoce, ¿ves? Su gloriosa liberación del pecado y la maravillosa victoria de la vida eterna, se debe a la muerte y la resurrección de Cristo. De Cristo. Esto es importante de captar.
¿Por qué? Porque ningún hombre en esta tierra te puede perdonar tus pecados mortales. Nadie lo puede hacer. No lo puede hacer. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es muy claro sobre este tema. Solamente el que murió por nuestros pecados es el que es capaz y autorizado para perdonar nuestros pecados. Bueno, note que el creyente que realmente mantiene su mente en la muerte y en la resurrección de Cristo es el que camina sobre el pecado. Él es el que es el creyente, este creyente es el que camina, ¿no?, libre de pecado, el que lo vence en cada paso del camino y glorifica a Dios por la victoria de su vida justa. Bueno, ahora, el primer paso del creyente en la victoria sobre el pecado es considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y el creyente debe conocer y vivir su posición, la gloriosa vida que Dios le ha dado es en la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el creyente que conserva su mente y sus pensamientos en su posición en la muerte y la resurrección de Cristo es el que vencerá el pecado en todo el tiempo. Ahora, quiero que haga algo conmigo. Vamos a rezar a Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a Romanos capítulo 6. Mira bien lo que dice aquí. En Romanos capítulo 6. Mira bien. Ahora vamos a rezar. Ahora, esa más o menos es la idea que está detrás de Romanos capítulo 6, versículo 11. Ahora vamos a adelantarnos y entrar en versículo 12. Versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12. Mira bien. Aquí el tema, en versículo 12, es que tenemos dos cosas, que tenemos el pecado aquí y la vida victoriosa. El pecado aquí y la vida victoriosa, ¿no? Que el creyente debe resistir al pecado. Perdón, tengo una cosquilla aquí. Y es que el creyente debe resistir al pecado. En otra palabra, Dios le ha dado al creyente verdadero la capacidad, la habilidad y la autoridad para resistir el pecado. Aquí en versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12, dice esto. En la versión cristiana dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Voy a repetir. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Aquí los siervos no del pecado, sino de la justicia. Ahora, en la versión católica lo dice así. Dice así: que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos. Me encanta esta versión. Lo voy a repetir, mira lo que dice. Que no reine, esta es la versión católica, versículo 12, Romanos capítulo 6, que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, Mira bien. Ahora, este es, utilizando en la gramática, este es lo que se nombra un imperativo, Este es un mandamiento que obliga. Este es un imperativo, un mandamiento que obliga y corresponde al creyente resistir el pecado, es responsable de resistir. Ahora, tú tienes que entender algo, que Dios aquí no está, no es como digo, no es la gran sugerencia, no es la buena idea, no es la gran recomendación. Este es un mandato, un imperativo. Es obligatorio resistir, como dice ahora. Ahora quiero tratar unas cosas aquí con ustedes aquí y quiero que lo vea conmigo, por favor, porque es importante. Y tengo 2 puntos aquí y
vamos por lo menos a agarrar el primer punto en el tiempo que nos resta, ¿no? Punto número 1, debajo de Romanos capítulo 6, versículo 12. No debe dejar que el pecado reine. Punto número 1. No debe dejar que el pecado reine, que tenga autoridad, gobierne, controle, ocupe, retenga, prevalezca sobre el creyente. Lo voy a repetir, porque lo que estoy tratando es amplificar esta noción, esta idea. Punto número 1. No debe dejar que el pecado reine, que tenga autoridad, que gobierne, que controle, que ocupe, que retenga, que prevalezca sobre el creyente. Este es un imperativo, no es una sugerencia, no es una buena idea y no es una recomendación. Se usa el tiempo presente en la gramática. Se usa, esto es lo que yo tengo que hacer hoy, en este mismo, como dicen en inglés, right now, en este momento, ahorita, ahora. Mire bien, se usa el tiempo presente, de modo que la idea es una actitud y una conducta continua. Es una actitud y una conducta continua. El creyente debe mantener siempre su mente alejada del pecado, Debe conservar, si puedo usar esa palabra, debe conservar su mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de ¿qué? Escuche bien. Manteniendo los pensamientos alejados de varias cosas. Número 1, las riquezas y las cosas materiales. ¿Por qué? Porque la tentación es que yo voy a pecar. 2, la concupiscencia de la carne. 3, el deseo de alcanzar posición y poder. 4, el orgullo de la vida. 5, lograr reconocimiento y fama. Número 6, las fiestas y el sexo. 7, la concupiscencia de los ojos. Ahora mire, el creyente, la palabra nos está diciendo nosotros, y una vez más tú puedes ver que la versión cristiana, la versión católica dice la misma cosa. Mire bien, el creyente no debe dejar que el pecado domine, que convenga a controlar, que reine en su cuerpo mortal. El pecado no debe dominar sus pensamientos ni su vida. Debe resistir el pecado poniéndose en su contra. rechazándolo y luchando en su carne, en su contra. Debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas. Es lo que yo tengo que hacer. Mira, en el Evangelio de Juan, en capítulo 5, vamos a ver si podemos amplificar esta idea. Vete, Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a regresar a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Mira lo que dice aquí. Te quiero mostrar algo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Mira lo que dice aquí en versículo 14. Versículo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice aquí, en la versión cristiana dice: después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Dice, para que no te sucede algo peor. En la versión católica lo dice así. En versículo 14 dice: más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor. Lamentablemente, esta es la realidad de muchas personas. Dios hace un milagro en su vida y le hace miles y miles y miles de promesas y no cumplen con su palabra. Y luego lo que viene sobre ello es peor de lo original. Y quieren saber por qué. ¿Por qué? Porque le mentiste a Dios. Jugaste un juego de palabras con Dios. Y se te olvida que Dios fue el que inventó la